Ella es teóloga de la Universidad Católica de Río de Janeiro, profesora titular e investigadora de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá y quien es parte de la Asociación Laica Institución Teresiana. Además es parte del Comité Teológico de la Conferencia Episcopal Colombiana y de otras asociaciones. Además es autora de diferentes libros. Le damos la bienvenida, es un gusto que esté hoy con nosotros compartiendo en este seminario. Para acompañar esta conversación, estará con ella el padre Gabriel Ignacio Rodríguez, el director del Centro de Fe y Cultura, quien además es sacerdote y jesuita. Adelante y bienvenidos a ambos. Bueno, muchísimas gracias, Ana María. Gracias también a Olga Consuelo Vélez, que nos acompaña para esta conferencia, para este ofrecimiento de sus reflexiones y análisis en torno a la responsabilidad de los creyentes en la vida pública, en la sociedad. Como bien vieron ustedes en la presentación, la experiencia de Consuelo en el mundo de la teología es amplio y es un orgullo para nosotros tener teólogas, y quisimos que este tema, como otras presencias también aquí en el Centro de Fe y Cultura, fuera desarrollado por una teóloga. Creo que nos ofrece una perspectiva nueva, interesante, un ángulo, una mirada que quizás nosotros los hombres no sabemos dar. Por eso, pues, Consuelo, bienvenida, muchas gracias por desplazarte desde Bogotá hasta acá. Te agradecemos muchísimo las reflexiones que nos vas a ofrecer. Y bueno, se trata pues justamente de hacer esa jugada inicial que suscite en nosotros inquietudes, preguntas y reflexiones también para que en conjunto podamos construir la respuesta a esa pregunta que guía este seminario. ¿Cuáles son nuestras responsabilidades como creyentes en el espacio de lo público, en el espacio de la política y en la coyuntura que nosotros vivimos en la nación? Muchas gracias. Muchas gracias, padre Gabriel Ignacio, y gracias también pues aquí a todos y todas las presentes. No sé si aquí me ven bien o estoy muy bajita. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno. Entonces, aquí seguiremos sentadas para demorarme hasta... No, mentira. A ver si esta charla, que ya es la tercera, pues es la vencida. Ustedes bien capaces de escuchar tanto, pero también hay un problema cuando uno habla de últimas, porque entonces lo que ha escuchado antes va suscitando preguntas, va suscitando como reflexiones, y ahora ya no sé si voy a leer lo que está acá o voy a dejarme influir un poco por lo que escuché. Bueno, intentaré hacer las dos cosas. La charla que me pidieron se llamaba Los deberes públicos de los creyentes, lectura teológica. Así fue como creo que está en el programa. Y entonces yo pensaba que hablar de deberes pues resulta complejo, porque a nadie le gusta que le pongan deberes, ni siquiera para el bien común. Bueno, aquí con la pandemia, el profesor Iván hacía alguna referencia, pues ahí estábamos en esa, creo que se ha vivido esa dialéctica, ¿no? Prima el bien común, prima el interés individual. Bueno, pues esas son las tensiones que vivimos como seres humanos, y cuando es un deber es como difícil cumplirlo. Pero por eso, para antes de hablar de deberes, voy a hablar de derechos. Realmente los seres humanos, y hablando de los creyentes, porque era como el tema que nos convoca, tenemos derechos. Sin embargo, hablar de derechos, esto es algo relativamente nuevo. Esto es a partir de Vaticano II. No porque antes no existieran los derechos humanos, ni porque no hubiéramos hecho conquistas sociales, pero a nivel de la Iglesia, antes de Vaticano II, miren cómo se definía la Iglesia. La Iglesia de Cristo no es una comunidad de iguales, en la que todos los miembros tengan los mismos derechos, sino que es una comunidad de desiguales.
no solo porque entre los creyentes unos son clérigos y otros laicos, sino porque de manera especial reside en unos la potestad que viene de Dios y que les es dado santificar, enseñar y gobernar, y a otros no. Esta cita también la tomé del padre Parra, que el padre Guillermo Salazar nos hacía referencia, que fue mi profesor, y bueno, claro que no es de él, sino que esto fue lo que se presentó cuando se hizo Vaticano II, en algunas de las charlas y de los documentos borradores que se hicieron. El primer borrador para hablar de iglesia fue este, que se mantuviera esta desigualdad. Pero bueno, como el Espíritu Santo sí existe, aunque a veces no le dejemos actuar, Vaticano II empezó queriendo ser un concilio igual que todos, o sea, para repetir lo que ya se sabía. Pero parece que el Espíritu Santo ganó en aquel concilio, y los documentos que tuvimos al final de Vaticano II, pues de verdad nos dieron otra perspectiva en este punto de iglesia y en muchos otros puntos. El profesor Iván esta mañana hablaba de que realmente hemos cambiado de paradigma, o sea, nuestro mundo ha cambiado. Vaticano II de alguna forma es una respuesta a ese cambio. Nosotros estábamos acostumbrados en general, el mundo entero, a una referencia teocrática. No se ponía casi en cuestionamiento los principios que emanaban de la ley de Dios. Pues siempre hubo ateos y siempre hubo gente rebelde, pero digamos que como estructura, lo que decía la iglesia o las iglesias era realmente seguido por la mayoría. Pero ¿qué trajo la modernidad? ¿Qué trajo la autonomía del sujeto? Pues la modernidad nos trajo la ciencia, que lo que antes explicábamos por Dios, y como que la causa era Dios, la ciencia nos explicó que la causa son los fenómenos naturales. Y esa sumisión que antes teníamos por unas sociedades estructuradas a nivel jerárquico, el descubrimiento de la autonomía y de la libertad humana nos hizo recuperar la independencia y la forma de decir, no, yo quiero, yo deseo, yo exijo derecho, yo pido ser actual. Bueno, ese fue el cambio de nuestro mundo, de una sociedad teocrática a una sociedad secular. ¿Es bueno? ¿Es malo? Es el desarrollo del mundo. Y eso es bueno. O sea, nosotros vamos comprendiendo cosas que antes no comprendíamos. Ahora nos toca seguir adelante, porque eso no se estancó. El mundo va cambiando. Ahora con esta era digital, yo no sé cómo vamos a seguir viviendo, porque la pandemia ha traído de bueno y de malo, quién sabe. Este desarrollo inmenso de la virtualidad ha sido una manera de encontrarnos a nivel internacional increíble. Y aunque ha sido muy rico tener otra vez encuentros presenciales, este es mi primer encuentro después de 2 años presencial. Cuando hice la maleta, digo, ya no sé hacer maletas, Dios mío, ¿y cómo es que voy a ir al aeropuerto? Juro que, o sea, pues es un poco broma, pero tenía esa sensación. Llevaba pues años, 7 meses sin salir a ningún evento ni nada. Ya hoy empecé esta vida, entre comillas, normal. Bueno, aunque volvamos a recuperar esto, pero no se va a perder la riqueza de lo digital. Con esto lo que quiero decir es que el mundo va a seguir adelante. Pero quedémonos un poquito en lo de Vaticano II. Vaticano II fue el esfuerzo de dejar de oponerse al ritmo y al desarrollo del mundo y actualizarse. Vaticano II fue un ayornamiento de la Iglesia. Fue dejar de decir, condenamos la modernidad, condenamos la libertad, condenamos el pluralismo, y decir, vamos a entender la modernidad, vamos a entender el pluralismo, vamos a caminar con otros. Lamentablemente, como alguien dijo hace poquito, Vaticano II, los primeros 20 años fueron años de gran creatividad, de puesta en práctica de un laicado que vivía diferente, de un clero comprometido, de una vida religiosa que se insertó, de un recuperar la Biblia. O sea, esos primeros 20 años realmente fueron un kairos eclesial. Pero es que cuando uno se pone en camino y se sale de sus zonas conocidas, le entra miedo. Y cuando a uno le entra miedo, le da ganas de devolverse. Eso ya le pasó al pueblo de Israel
cuando salieron al desierto, y ya estando allí, pues le dijeron a Moisés, no, nosotros nos devolvemos. Eran mejor las ollas de Egipto que estar aquí aguantando hambre. Eso nos pasó en Vaticano II. Parece mentira, pues lo estoy caricaturizando un poquito, pero sinceramente entraron los miedos. Y los miedos desde arriba y los miedos desde abajo. Algunos pontificados, pues, empezaron a frenar, ¿no? Esto nos estamos como desviando, esto sí será verdad. Y las comunidades que habían hecho caminos de inserción y de compromiso, ay, dejamos los colegios, ay, dejamos no sé qué, ¿será que nos equivocamos? Ahora nos quedamos sin nada. Bueno, o sea, esto se ha vivido. Como el Espíritu Santo parece que es más fuerte que en nuestras historias de idas y venidas, hoy tenemos a un Papa Francisco, que ha conectado directamente con ese espíritu de Vaticano II y de las conferencias latinoamericanas, Puebla, Medellín, Santo Domingo, Aparecida, que ha sido la manera como Vaticano II se ha puesto en práctica en nuestro continente latinoamericano. También en esas conferencias hubo retrocesos. Medellín y Puebla fueron un paso adelante y Santo Domingo fue volver a coger los bríos del caballo y decir, no, vamos otra vez para como siempre hicimos. Aparecida intentó como que volver a recuperar el espíritu de Medellín y Puebla. En fin, ese es nuestro camino de idas y venidas. Pero todo esto ¿a qué viene? A que yo creo que estamos en un momento donde es la oportunidad de volver a recuperar todo lo que Vaticano II trajo, que ya hace casi 60 años que inició Vaticano II, pero que sigue vigente en muchas cosas. Y si lo pasamos por lo que ya hemos ido caminando en estos últimos años, y el mismo Papa Francisco, pues aquello de Vaticano II sigue teniendo mucha perspectiva. Entre los documentos de Vaticano II, recordemos la Dei Verbum sobre la divina revelación. Vaticano II tiene muchos documentos, ¿no? 4 constituciones, o sea, como documentos más grandes. Dei Verbum, ¿de qué nos habla? De que Dios se revela en la historia, de que no se nos ha ido la trascendencia. Lo que pasa es que la trascendencia la encontramos en la inmanencia. O sea, la encarnación del Hijo de Dios es eso. ¿Dónde vamos a encontrar a Dios? En la historia que vivimos, en los signos de los tiempos. Entonces ahí pasamos a la Gaudium et Spes, otra de las constituciones, gozo y esperanza, que habla de cómo tienen que vivir los cristianos en el mundo, que ya empieza a ser un poco el tema de la política, la fe. ¿Cómo tienen que vivir los cristianos en el mundo? Y la Gaudium et Spes empieza diciendo de qué se tienen que ocupar los cristianos, de los gozos y esperanzas, sufrimientos y angustias de la gente, de lo que está pasando en el mundo. La Gaudium et Spes no nos mandó a rezar, hacer más retiros, pero con esto no digo que no hagan ejercicios espirituales, porque hay que hacer para la palabrita que después voy a decir. Pero la Gaudium et Spes no mandó a hacer eso. Si empezamos a hablar de deberes de alguna manera, mandó a que nos ocupáramos del mundo, porque el lugar donde podemos amar, servir y encontrar a Dios es en la realidad que vivimos. Pero para eso hay que interpretar los signos de los tiempos. Y eso lo dice pues este documento también. No es el primero que lo dice ni el único. Ya de alguna manera en el Evangelio Jesús decía, ustedes saben cuándo va a llover o cuándo está oscuro y no saben qué es lo que está pasando en este momento. O sea, no saben interpretar la situación. O sea, pero quedó claro de alguna forma con este cambio de paradigma, un paradigma teocrático a un paradigma secular, que es necesario interpretar los signos de los tiempos para entender qué pasa hoy y cómo tenemos que responder a ese hoy. La Constitución Lumen Gentium, que nos habla de la Iglesia, justamente fue la que, eso que les leí al inicio, de que la Iglesia era una comunidad de desiguales, y así empezaron a querer hacer ese documento. Al final ese documento, ¿cómo quedó? La Iglesia es un pueblo de Dios.
donde clérigos, vida religiosa y laicado somos iguales. Lo que pasa es que, como digo, Vaticano II se intentó poner en práctica, pero cambiar los paradigmas es lo más difícil que tenemos en nuestra vida. Y entonces, ¿qué es lo que el Papa Francisco ha denunciado desde el inicio de su... Bueno, ha denunciado muchas cosas, pero una de tantas que es la que me interesa, ese clericalismo recalcitrante. ¿Cómo es posible que lo tenga que denunciar tanto si ya desde Vaticano II se dijo que clero, laicado y, bueno, vida religiosa comparte, los que son curas son clero y religioso, y los religiosos, religiosas, sobre todo, son laicas y religiosas? Somos iguales, porque el sacramento fundamental, dice la Lumen Gentium, es el bautismo. Y el bautismo es el que nos hace a todos profetas, sacerdotes y reyes. Entonces, eso que decía la lectura que les hice al principio, que en uno reside el poder de enseñar, santificar y reinar, o sea, regir el mundo, y en otros no, era lo que decía ese texto, con Vaticano II y por el sacramento del bautismo, no porque lo diga Vaticano II, sino que recuperamos esa intención original que se nos había perdido por el camino. Nos dice que todos participamos de esa triple condición de Jesucristo. O sea, todos estamos llamados a ser mediadores de Dios, sacerdotes, todos estamos llamados a ser profetas, a interpretar los signos de los tiempos y decir qué está pasando. Y todos estamos llamados a reinar, es decir, a organizar el mundo. Y organizar el mundo es trabajar en política, porque la política no es simplemente ir a votar. La política es organizar la vida social. Entonces, de alguna manera, primer derecho y deber que tenemos los laicos. Derecho, vivir nuestro bautismo con todas las consecuencias, que no nos pongan en un segundo lugar. Lógicamente luego vienen los diferentes ministerios, bien, el ministerio presbiteral tiene unas funciones que el Papa ha repetido bastante, son funciones de servicio. Y la pirámide invertida que habla el Papa Francisco, él es muy radical, yo ni siquiera llego a tanto, porque a mí me gusta más la imagen circular, pero el Papa Francisco le da la vuelta a la tortilla, eso que no nos gusta, dar la vuelta a la tortilla, que como hace que suban los pobres y bajen los ricos, pues el Papa Francisco le da la vuelta a la tortilla con la imagen que él propone. Pirámide invertida. Si el clero ha estado arriba, tiene que pasar abajo. Según el Papa Francisco, no lo estoy diciendo yo, no lo digo yo por si acaso, porque si no aquí el clero se revela, pero lo que es peor, el laicado, porque es que los laicos somos los que tenemos la mente colonizada más clerical. El laico es el que le da el prestigio, el honor al clero. Somos los laicos más que el clero, y bueno, al clero le gusta también porque somos humanos, entonces la cosa es complicada. Bueno, pues esos diferentes ministerios, el del clero, es para servir, ponerse en la base de la pirámide. Claro que a mí me gusta más la imagen circular, porque propiamente la Lumen Gentium lo que dice es eso, es una iglesia de comunión, una iglesia donde todos participamos de esa dignidad bautismal y luego vivimos diferentes servicios, ministerios y servicios. Pero eso es distinto a creer que unos tienen la autoridad y otros tienen que siempre obedecer. Entonces, la Lumen Gentium nos lleva a esto de ser un pueblo de Dios distinto, igual, circular, donde todos tenemos derechos y deberes. Bueno, con Vaticano II, entonces, primera afirmación. ¿Cuáles son los deberes que tenemos como creyentes? Ocuparnos de este mundo y ocuparnos de organizarlo. Y bueno, hay miles de documentos, yo aquí tengo 1000 citas escritas, pero como estoy hablando así no las voy a encontrar, pero se las voy a ir contando y luego yo les paso esto para que lo puedan leer con más detenimiento donde dice lo que más o menos voy a decir, aunque alguna cosita seguramente leo. ¿Cuál es el derecho y el deber? Ocuparnos de este mundo y organizarlo para el bien común.
El Papa Francisco, en una carta que le escribe al cardenal Oulet, que es el presidente de la CAL, Comisión para América Latina, bueno, después de un encuentro que él tuvo en el que se habló de la participación de los laicos en la vida pública, entonces él le recuerda al cardenal, pues, a todos los laicos, les recuerda a través de esa carta, toma una frase que dice: desde Vaticano II estamos diciendo que llegó la hora del laicado, pero parece que el reloj se retrasó, porque todavía no llegamos a tomar las riendas de lo que nos compete. Entonces él dice, ahora ahí él vuelve a echarle la culpa al clericalismo. Le dice a los cleros, le dice: ustedes no dejan que los laicos de verdad vivan su vocación en medio del mundo. Porque es que ustedes llaman a los laicos para trabajar en la iglesia y creen que es que vengan a formar grupos, que vengan a misa, que comulguen todos los días, o sea, para servicios intraeclesiales. Entonces en esa carta él le dice al clero: ustedes tienen que apoyar, promover, incentivar a que el laico entienda que su vocación creyente es para vivirla en el mundo, construyendo la sociedad en la que queremos vivir. Bueno, todo esto cambia imágenes que hemos manejado, bien por tomar la Biblia literalmente. Ahorita yo escuchando al padre Sarasa, es complicado, ¿no? Porque uno ve, en el tiempo de Jesús estaban saduceos, fariseos, padre Gabriel Ignacio, de paso que comento. Los celotas no estaban en el tiempo de Jesús. Ellos llegan en el 66 después de Cristo, o sea, ya el pobre Jesús está muerto. Pero sí hay grupos revolucionarios que van en contra del poder romano. Lo digo para aprender todo, padre, no es por ser yo mala gente. Ahora estamos en el debate. Sí, pero sí hay grupos que van en contra del poder romano. Esto sí es verdad, esto sí es verdad. Pero ¿por qué traigo esto? Ya les dije que es que uno se pone a escuchar, entonces en vez de decir escuchando me pongo a contestar lo de los hombres. Pero bueno, ¿pero qué es lo que quiero decir? Que la Biblia, y esto también lo dijo la del Verbo, no la podemos interpretar al pie de la letra. Primero, porque esos libros, pues sobre todo el Nuevo Testamento, pero hablemos del Nuevo Testamento, se escribe ya, si Jesús muere en el 30 y algo, la primera carta de Pablo es por el 50 y algo, y los evangelios propiamente empiezan en el año 70 o finales del 60 y algo. Han pasado 30 años mínimo desde que aconteció la vida del Jesús histórico hasta que se pone por escrito lo que las comunidades cristianas recuerdan del Jesús histórico. Entonces, por eso uno no puede leer la Biblia y decir, a ver, en la Biblia encontraré la respuesta a si tengo que votar por este candidato o este otro. Pues es que el pobre Jesús nunca practicó la ciudadanía, porque en el contexto que él vivía era una teocracia, y aunque hubo poder, así, personajes, pero en el fondo, fuera del poder romano, todo lo otro era religioso, o sea, no tenían esa división que nosotros hoy tenemos, de lo social, de lo político, de lo económico. Para ellos, primero, era una sociedad teocrática realmente. Ahora, una sociedad invadida por un poder romano. Y Jesús es un campesino. Lo dijo el padre Sarasa también. Jesús parece que ni siquiera fue a las grandes ciudades, con lo cual su círculo de relación fue bastante pequeño. Nosotros creemos que fue muy así, pero no, su círculo fue bastante pequeño. Pero sin lugar a dudas, lo que nos cuentan los evangelios, pasados todos esos años, tiene un fondo histórico, tan histórico que no se atreven a negarlo, aunque desprestigie a Jesús. O sea, cuando uno va a contar la historia de aquel personaje que uno quiere que reconozcan, uno le borra como lo negativo. Miren, algunos fundadores de comunidades, cuando van a pintar la foto para beatificarlo, entonces le hacen sus retoques estéticos. A la madre Laura la pusieron más flaquita,
Y yo era más gordita, o sea, porque tenemos esa mente colonizada de que lo flaquito, de que lo blanco, tal. A Jesús lo hemos pintado blanco y de pelo rubio y de ojos azules, cuando pues, no debió ser nada así. Pero bueno, el cuento va es que se retocan las cosas cuando uno quiere que el personaje que uno quiere dar a conocer lo estimen más. Tan real debió ser que Jesús le dijo zorra a Herodes que realmente los escritores sagrados mantienen esas palabras. O sea, hay algunas palabras que, bueno, no es 100% seguro que Jesús lo dijo, pero es 98% que la comunidad recuerda que Jesús tuvo una postura contradictoria con lo que él vivía. Instituciones religiosas, especialmente saduceos y fariseos, pero alguna que otra confrontación con ese poder romano, que aunque como dije, él es un campesino que no sale demasiado, pero él nota las consecuencias del poder romano, la explotación para los pobres, el que no tienen cómo pagar los impuestos tan altos que les ponen, el que ya no pueden tener una tierra ni se puede cumplir la ley de jubileo de cada 50 años, devolver la tierra para que la gente pueda volver a progresar, porque ya los impuestos que tienen que pagar los tienen tan empobrecidos que eso no es posible. Ahora, quiero aquí hacer referencia también a la cita que se dijo, y que tú también hiciste un poquito una interpretación, de devolver al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Cuando esas citas se toman literalmente, pues uno entiende que lo del César es del César y lo de Dios es de Dios. Cuando se hace un estudio exegético, lo que se quiere decir es que Jesús les dice a los que estaba el poder de los herodianos, que es político, y el poder de los saduceos, fariseos, ya no me acuerdo, que es religioso. Y entonces le quieren hacer una trampa, como lo mismo de las mujeres. Pobrecita esa mujer con 7 maridos, si ven ese texto tan horrible. La pobre mujer, y el problema es luego de quién va a ser esposa, ¿no? ¿Cómo así que se tuvo que casar 7 veces? Pero ese es otro tema feminista, pero bueno. Volvamos a la cita de devolver al César lo que es del César. Lo que ahí pasa, según los exégetas actuales, es que Jesús les dice, ¿de quién está aquí en la moneda? Primero es una imagen, para los judíos una imagen, eso es una profanación, es una idolatría. Y fuera de eso tiene la inscripción Hijo de Dios. Entonces lo que Jesús hace es decirles, ¿de quién es esta imagen? Entonces ellos dicen del César, y él dice, devuelvan, no dice dar, la palabra griega es devuelvan al César lo que es del César, de Dios lo que es de Dios. Eso quiere decir, devuélvanle al César su humanidad, él no es ningún hijo de Dios, y devuélvanle a Dios lo que le pertenece a él. Él es el único hijo, no el único divino, pues el único Dios. La palabrita clave es la palabra devuelva. O sea, que lo que dijo Jesús tiene más implicaciones políticas de lo que una lectura donde dividimos lo sacro de lo profano, porque esto es otra cosa que se cambió con este paso del paradigma teocrático al paradigma secular, que ya no hay división así tajante entre sacro y profano. No, ya lo dije, lo trascendente se encuentra en lo inmanente. Entonces, esas citas, somos ciudadanos del cielo, mi reino no es de este mundo, si se leen con el paradigma de separación de sacro y profano, se entiende que Dios va para allá y la política para acá. Cuando uno las lee desde su contexto ya de integración de todas las dimensiones humanas, entonces lo que quiere decir es que todo en nuestra vida tiene implicaciones ya con nuestras categorías políticas, económicas, sociales, culturales. Entonces cuando Jesús dice, devuelvan al César lo que es de él, o sea, su humanidad, su ser es un gobernante, y a Dios, la divinidad, que es al único al que le pertenece, ese mensaje es mucho más político de lo que nosotros creemos que es. Ahora, esa cita se ha interpretado pues, de muchas maneras, porque la exégesis bíblica ha avanzado mucho. Entonces,
También antes se entendía la Biblia literalmente, se creía que todo lo que pasaba ahí era de esa manera. Hoy en día pues hay que estudiar bastante exégesis y bastantes perspectivas. Ahora, la pregunta clave es, si Jesús se portó así con los saduceos, con los fariseos, con el poder político, ¿cómo nos tendremos que portar nosotros con las autoridades de nuestro tiempo? O sea, lo que no podemos es decir, si Jesús le dijo eso a los saduceos, nosotros le vamos a decir eso a los sacerdotes. Porque es que saduceos y sacerdotes del tiempo de él y del tiempo nuestro no son exactamente lo mismo. Aunque parezca, ¿no? Porque se ocupaban del templo. No, entonces la pregunta estrella para interpretar la Sagrada Escritura es, si allá se hizo así, ¿qué tenemos que hacer nosotros acá? Y ahí viene la palabrita que dije que iba a anunciar, el discernimiento. Si muchos de acá van a ejercicios espirituales, no es para juntar cuántos ejercicios hago en el año. Y ahora yo sí soy jesuita de espiritualidad ignaciana, porque voy al ejercicio por la mañana de semana, de mes, de año, de no sé qué. Muy rico que vaya. Si usted necesita ir para aprender a discernir, váyase a retiro todo el tiempo. O sea, ¿me entienden lo que quiero decir? No, pues me sacan de este centro. Pero, bueno, muy bien. Lo que quiero decir es que lo que tenemos que aprender es a discernir. Discernir en nuestro tiempo cuáles son los signos de los tiempos para responder con la intencionalidad que Jesús y las primeras comunidades cristianas respondieron en su tiempo, pero no exactamente igual. Uno no le puede preguntar a la Biblia qué dice de tal político, qué dice de tal ley, qué dice de tal comportamiento. ¿Tengo que comer carne o no tengo que comer carne? Eso no se lo podemos preguntar, porque es que lo que hay que preguntar es cuál es la intencionalidad y qué significaba en ese tiempo tal actitud, tal realidad, y hoy con el avance de la ciencia, con los descubrimientos, el descubrimiento de la subjetividad, con la división de poderes en los que hoy vivimos, ¿cómo tenemos que nosotros actuar? Eso es la palabra de Dios. Si no queremos convertirnos en esa religión del libro y que escribimos el libro, como se dijo en algunos ejemplos antes, para decir, aquí la Biblia dice eso y por eso yo tengo que hacer eso. No, no. ¿Qué se dijo allá para allá? Y eso cómo me inspira para yo actuar acá. Bueno, con esta explicación de esa cita, lo que yo quería decir, primero, la primera fuente para saber cuáles son nuestros deberes en la vida que nos toca vivir, en esta vida social, política, económica, cultural, religiosa, en la que vivimos inmersos, es verdad que es la Sagrada Escritura. Pero ojo, Sagrada Escritura bien interpretada. Segundo criterio, si se puede llamar así, el magisterio de la Iglesia no va por encima de la Sagrada Escritura. Cuando en la Iglesia se dice que el Papa es infalible, lo que se quiere decir es que, bueno, eso tuvo una realidad histórica y todo, por pelear con Lutero. Entonces, ya que él negaba al Papa, los cristianos teníamos que aceptar la figura del Papa. Pero independiente de eso, lo que se quiere decir con la infalibilidad del Papa es, él no se puede equivocar, porque es que no puede decir una cosa que no esté contenida en la revelación. Y si dice algo que no está contenido, claro que se equivoca. Si nos vamos al feminismo, por allá León XIII dijo que las mujeres habíamos nacido para las atenciones domésticas. No sé qué hacemos aquí bastantes mujeres, aquí sentadas, escuchando y yo hablando, cuando el Papa León XIII dijo que nosotras habíamos nacido para las atenciones domésticas. Bueno, pues el Papa en eso se equivocó, porque fue una comprensión humana de su tiempo, de la sociedad patriarcal que hasta hoy nos acompaña. Pero bueno, no vamos a irnos contra él, entendemos lo que dijo en su contexto, pero no podemos seguir repitiendo. Tenemos que seguir avanzando. Pero lo que él no puede decir, en lo que no se equivoca, es si repite o anuncia o enseña la intencionalidad del Evangelio de la Sagrada Escritura. Esa es la infalibilidad del Papa.
Entonces, por eso nos podemos ir al magisterio de la Iglesia. El magisterio de la Iglesia, en tanto en cuanto responde a esta intencionalidad de la revelación, cobra todo el valor y toda la capacidad de dirigir nuestra vida. Pero está escrito también en momentos concretos, hay que leerlo según su contexto. Pero yo repasándolo para justo esta charla un poco, realmente tenemos una riqueza en la doctrina social de la Iglesia, que cuando nos preguntan qué es lo que tenemos que hacer los cristianos en la vida sociopolítica, económica, pues recordemos la doctrina social de la Iglesia. ¿Qué pone por delante la doctrina social de la Iglesia? El bien común. El Papa Francisco lo ha dicho con todas las letras, y por eso el Papa Francisco no le gusta a mucha gente, porque dijo, la propiedad privada está supeditada al bien común. Yo soy más socialista, comunista, yo no sé chavista, yo no sé qué es. Por eso el Papa Francisco, pero no es el Papa Francisco el que lo dice, eso ya lo dijeron los padres de la Iglesia, y eso lo ha repetido la doctrina social de la Iglesia. Lógicamente, con esto no está diciendo prohibido la propiedad común, pero está diciendo que la propiedad privada, perdón, está supeditada al bien común. La dignidad de la persona es lo primero y fundamental. Entonces, toda persona vale por ser persona, no por ser migrante, grave problema que tenemos ahora, no por ser guerrillero, grave problema que tenemos ahora, como nos incorporamos otra vez, esos líderes guerrilleros, o sea, lo estoy diciendo un poquito irónico, nos cuesta. Y juro que a mí, viendo las noticias, ¿no? Cuando vemos esto de los secuestros, de la FARC, uno dice realmente en qué inhumanidad cayeron, pues de explotar a esa gente, a los secuestrados, no los trataron como personas. Entonces, de primeras a uno le da ganas de coger a aquellos guerrilleros y mandarlos no sé a dónde. Pero cuando leemos la doctrina social de la Iglesia, pero cuando leemos el Evangelio, la persona vale por ser persona. Y por ser persona tiene una nueva oportunidad. ¿Que van a traicionar? Claro, si hasta los buenos, entre comillas, traicionan también. O sea, gente que no llega a según qué grados de inhumanidad, también, a ver, no tenemos toda esta corrupción política. Pero claro, estos son ladrones de cuello blanco de alguna manera, ¿no? Es que no dejan de salir episodios de corrupción, pero ellos los vemos más amables, porque se visten bien, son de clase alta, son como, para nosotros no, son como, poniendo un poquito al extremo para llamar la atención, no se cumple en todos los casos, pero para llamar la atención, que principios de la doctrina social de la Iglesia, la dignidad humana. Luego otro principio, la solidaridad, sin lugar a dudas. Y en esto miren que Benedicto XVI, en su encíclica Deus Caritas Est, él hace la relación entre justicia y caridad. Porque lógicamente él está de alguna manera respondiendo, aquí ha salido varias veces lo de la teología de la liberación. La teología de la liberación es la teología surgida en este continente. Fue la teología que se tomó en serio lo que dijo Vaticano II. Ahora, ya en Europa se lo habían tomado en serio, teología política, teología de la esperanza. Eso alimentó Vaticano II. Vaticano II en América Latina tiene concreción en las conferencias episcopales y en la teología de la liberación, que no es una única teología. Hoy en día con el Papa Francisco se habla de la teología del pueblo como una vertiente, la teología de la liberación en Brasil es una, en los otros países de América Latina es otra, o sea, con pequeñitas variaciones, pero bueno, todas tienen algo en común. Es la teología que mira la historia desde la situación socioeconómico-política, porque encuentra que esa historia, con esa desigualdad estructural, es revelación de Dios, es clamor de los hijos de Dios, es esa voz que se levanta hasta Dios para decir que están oprimidos, que no tienen posibilidad de vivir. Entonces la teología de la liberación, a grandes rasgos, porque hay muchas vertientes,
Pero lo que tienen en común es eso. Escuchó la voz, el clamor del pueblo latinoamericano. Un continente profundamente católico y sin embargo con esa injusticia estructural. Los obispos de Puebla se preguntaban escandalizados, ¿cómo es posible que en nuestro continente católico la injusticia sea tan inmensa, que la brecha entre ricos y pobres sea tan grande? Esto fue año 79, pero es lo mismo que de alguna manera el Papa Francisco se sigue preguntando. En aquella época se hablaba de oprimidos, empobrecidos, excluidos. Hoy el Papa Francisco pues habla de lo mismo, pero ha añadido una palabra que para nuestro contexto empieza a ser significativa: descartados. Es que ya no interesa. Ya la teología de la liberación lo dijo de alguna manera con la exclusión, pero ahora el Papa le ha puesto esta palabra que como tanta cosa descartable que tenemos, porque ahora todo es descartable, las neveras ya no nos sirven para toda la vida, todo hay que cambiarlo cada ratico porque todo es desechable. Entonces el Papa Francisco habla de los descartados. ¿Cómo es posible que haya tantos descartados? Pues no solo en América Latina, ahora ya esto es un problema mundial, pero ¿cómo es posible que haya descartados? Entonces, principios de la doctrina social de la Iglesia, la solidaridad, pero ya pasado por estas teologías, es opción preferencial por los pobres. Ahora, ahí el Papa Francisco lo ha hecho muy bien. Y cuando vino aquí a Colombia, él le dijo a los políticos, miren a los pobres, y le dijo a los obispos, a los dos grupos les dijo lo mismo: déjense tocar por el dolor del otro, por la carne del otro. Entonces, solidaridad no es solamente, bueno, caridad es pues dar un poquito lo que sobra. Solidaridad empieza a ser, bueno, creemos alguna estructura que esto cambie. Pero el Papa Francisco no es que se lo invente, sino que como que retoma esa radicalidad vivida ya por Jesús. Miren el mundo, déjense tocar por los más necesitados, por los descartados, por los pobres. Entonces, deber de los cristianos para actuar en política, mirar el mundo desde los últimos, desde los descartados, desde los pobres. Cuando uno va a hacer opciones políticas, depende de donde tú te pares. Si lo que te coge es el miedo de que eso fue lo que pasó con Uribe hace ya tanto tiempo, ¿no? Cuando empezó a ser presidente. ¿Qué fue lo que a la gente le impactó? Ay, no, tenemos que salir de la inseguridad. Entonces todo el mundo casi vota por Uribe porque como que él es el Mesías que nos va a salvar de la inseguridad. Bueno, todo depende de lo que tú mires. Si ahora vas a mirar al candidato que te va a decir que va a sacar a todos los migrantes venezolanos para que no haya más robos en nuestras ciudades, pues vas a votar por él. Pero si tú miras el mundo desde los últimos, desde la dignidad humana, desde el dolor de estos que de pronto sí asaltan todo lo que quieran, pero que justamente por algo viven esa situación tan deteriorada, posiblemente el compromiso político puede ser diferente, porque todo dependerá desde donde tú mires esa realidad. Bueno, el Papa Benedicto XVI, que era lo que estaba diciendo antes, el Papa Benedicto XVI, entonces él habla de la justicia y la caridad. Él lo pone como que la justicia pues es como lo que hay que hacer en el mundo, y que la caridad es lo que podemos aportar los creyentes a esa realización del bien común. El Papa Francisco, que nos está sorprendiendo mucho en muchas cosas, él en la última encíclica, Fratelli Tutti, es la última encíclica que tenemos como patrimonio de la doctrina social de la Iglesia. El Papa Francisco ya no hace esta división. La justicia es pues intentar darle a cada uno lo que corresponde, y los cristianos ponemos amor a aquello que se hace, sino que él va un poco más allá. Él dice, la política es la forma de caridad más alta. O sea, no es dividir, es que si de verdad tú quieres vivir ese Dios es amor, que ya decía Benedicto, pero bueno, él lo explicó con sus categorías y con su contexto, todo está bien, pero el Papa Francisco ahora lo explica desde esta otra lógica
que es mirar el mundo desde el reverso, desde los últimos, desde los más pobres. Entonces él dice, la política es la forma de caridad más alta. ¿Quiénes somos los creyentes? Los que decimos que Dios es amor, los que decimos que nos dedicamos al amor y al servicio y a la entrega, pues entonces el ejercicio político, si es la forma de caridad más alta, no puede ser ajeno a nuestro compromiso. Ahora, por político, como ya he dicho, no es solamente el voto. Habrá gente que se dedique a la militancia, habrá gente que, bueno, todos deberíamos votar. Aquí no es obligatorio el voto, pero sabemos que un voto más, un voto menos, va la balanza para allá o para acá. Entonces, aunque no sea obligatorio, desde nuestro compromiso cristiano, sí, donde tenemos que actuar es en el mundo, hay que votar. Pero la política no es solo ese ejercicio ciudadano. La política es velar porque de verdad haya una estructura que desde el amor garantice el bien común. Y eso es donde entonces se nos rompe el esquema económico que está guiando nuestro mundo. Porque nuestro problema es, el Papa lo dice también en la encíclica, en esa y en la exhortación Evangelii Gaudium, que sacó al inicio de su pontificado, dice, la economía está suplantando la política. Porque ¿quién maneja los países? Son los banqueros, son los inversionistas. Ellos son los que al final deciden para dónde va. ¿Quiénes están decidiendo que ya se abra la economía, las cosas después de la pandemia? En primera instancia, el poder económico, que hay que reactivar la economía. Bueno, la pregunta que viene detrás es, ¿quién está rigiendo nuestros destinos? ¿La economía? ¿Hemos de renunciar a la política por dejar que la economía sea la que rija? Y el Papa en el Evangelii Gaudium dice, no, nunca se ha probado la teoría del derrame. La teoría del derrame es la teoría neoliberal, la libre competencia. Dejen que compitan tratados de libre comercio, que seguro la economía se va a reactivar. Bueno, estamos esperando que eso pase. Sí, la gente puede que tenga para su sustento porque vende, sale a la calle y vende, pero salir de pobres, que la estructura sea diferente, no. O sea, esa mano invisible del mercado que nos vendieron en el neoliberalismo, hasta el sol de hoy, ha favorecido a un grupo, eso sí, a los grandes que mueven esas fortunas, pues cada vez más ricos, pero al resto de gente, pues seguimos sobreviviendo. Podemos tener un poquito más de trabajo, menos tal, pero salir de pobres, eso es muy difícil. Pues yo por lo menos tengo un sector de familia bastante pobre, trabajan mucho y sigue pobre. O sea, no, les da para vivir. ¿Y cómo rompemos esto? Pues porque claro, ellos no pueden pagar una universidad buena, entonces han estudiado en universidades, y no todos han estudiado, pequeñas. Luego entonces cuando medio consiguen trabajo, no es de gerente, no es de la gran empresa, es por allá de no sé qué, o sea, entonces el sueldo sigue siendo mínimo y así se sigue repitiendo la historia. Pero yo creo que a lo mejor a muchos les pasa lo mismo, o sea, y una vez dice, es que son vagos, es que no trabajan. Pues yo doy testimonio, por lo menos por lo que me toca, que tengo una gran porción de familia que trabaja, pero la estructura social no les permite salir de pobres. Que otro ha estudiado un poquitico más, pero no, la estructura, mientras el neoliberalismo y la economía de esta manera siga siendo nuestro motor, esto aquí va a ser muy difícil. Ahora, todo esto que yo digo, aquí debe haber economistas maravillosos y pueden decir, usted está hablando sin saber. Sí, ustedes tienen razón. O sea, hay cosas que esas cuentas chiquitas uno no las sabe. Pero lo que yo sí sé es que desde una experiencia cristiana, mirando esas variables y discerniendo, tendríamos que velar porque las estructuras sociopolítico-económicas
favorezcan y garanticen la vida de todos y de todas, y no solo de una porción. Ese es el desafío que tenemos. Entonces, hasta ahora, cómo funciona la economía, eso no lo ha garantizado. ¿Cuándo vamos a ser capaces de crear sistemas económicos que garanticen otra cosa? Ahora, lo que yo sí sé también es que cómo sobrevive mucha gente por esas pequeñas microempresas solidarias, y ellas les ayudan a sobrevivir a muchas personas. ¿Es que siempre tendremos que vivir del gran mercado o podremos compaginar el micromercado con el gran mercado sin demonizar el pequeño mercado? Porque a veces uno dice, no, que no se les garantice a ellos esto, ¿qué tal? ¿Cómo hacer para combinar las cosas? Bueno, pero mi objetivo no es hablar, porque no lo sé, pero sí es hablar desde la fe. Entonces el Papa Francisco dice, la política es la forma más alta de caridad. Usted que dice que ama a Dios, que quiere amarlo con todas las fuerzas, con todo el corazón y con todo el pensamiento, tienes que comprometerte, tienes deberes con la política, de hacer que la estructura sociopolítica garantice, o sea la forma más alta de amor. Y el Papa pone un ejemplo muy bonito, el buen samaritano. Y entonces él dice, no basta la obra de caridad, que es recoger al samaritano, o sea, salir a su paso y curar las heridas, sino que se necesita garantizar la estructura que le restituya como persona. Y entonces él lo pone como el posadero y que le deja la plata al posadero hasta que se cure el caído en el camino. Entonces él habla de eso. El amor no es solo ese amor de caridad individual, sino este amor social de estructuras que puedan levantar a los caídos en el camino y les garantice que pueden seguir viviendo. Eso es una cosa muy exigente. Y en esa misma encíclica Fratelli Tutti, entonces él habla que esa forma de caridad más alta, que es la política, exige el diálogo. Pero el diálogo no es un diálogo de sordos, no es escuchar al otro para acomodarlo a mis categorías y entonces pasar todo a mis categorías. Es un diálogo donde encuentro que el otro es diferente y estoy dispuesto a moverme 1 centímetro, 10, 20, los que haga falta para el encuentro con el otro. Y el otro está dispuesto a moverse también. Que somos capaces de llegar a una tercera opción, y es lo que el Papa dice, que el todo es superior a la parte. Entonces, es esa capacidad de diálogo, de encuentro, de verdad escuchar al otro y dejarme interpelar por el otro. Ahora, esto no es posible si no creemos en sociedades plurales, en sociedades donde haya respeto y lugar para todos, para los otros creyentes, pero también para los no creyentes, para una sociedad que ya es plural, culturalmente, religiosamente, y voy a decir otra cosa, sexualmente. O sea, esa pluralidad, cómo la asumimos al pensar en el bien común. Pero esto no lo tienen que asumir los no creyentes, sino nosotros los creyentes, porque esa es la propuesta del Evangelio. Cuando Jesús anuncia el reino de Dios, que es lo que él anuncia, ¿qué es el reino de Dios? Lucas 4 lo sintetiza en un texto que se llama texto programático de la misión de Jesús. Se levanta en la sinagoga, lee el texto de Isaías y dice: he venido a anunciar la liberación de los pobres, devolver la vista a los ciegos, proclamar el año de gracia del Señor. Bueno, ¿qué es ser creyentes? Es colaborar a que el año de gracia del Señor se haga posible. Y como aquí han repetido desde el principio, que religión y espiritualidad. La espiritualidad auténtica es la que hace posible que el año de gracia del Señor, que quiere decir liberar a todos los que son estigmatizados por razón de género, mujeres y otras diversidades sexuales, por razón de color de piel, negros. El racismo es espantoso.
por razón, y las etnias, todos los indígenas. Sínodo de Amazonía. Los indígenas llevaron a la Pachamama y a Roma para hacer sus oraciones con sus símbolos. ¿Y qué hicieron algunos grupos conservadores? Coger esos símbolos de la iglesia donde estaban y echarlos al río Tíber. Eso es anunciar el año de gracia del Señor, donde los indígenas puedan expresar su fe pasada por sus categorías y por lo que a ellos les significa. El Papa Francisco, gracias a Dios, es tan abierto y pues no avaló esa postura, pero eso pasa todavía en muchos lugares y de muchas maneras. Y por último, lo que se dijo al final un poco, el Papa Francisco dice en la Fratelli Tutti, dice en la Fratelli Tutti, el diálogo no está exento del conflicto y no hay que tenerle miedo al conflicto. Sí, hay que tenerle miedo a la palabra polarización, pero también hay que desestigmatizarla, porque ahora cualquier cosa que estemos como en diferencia, entonces decimos, ya estamos cayendo en polarizaciones. Y los católicos no podemos caer en polarizaciones. No, los católicos tenemos que asumir el conflicto, no tener miedo al martirio, sino para qué recordamos a los mártires. Tanto alabar a los que se mueren y por causas justas y luego les mantenemos sus reliquias y los recordamos, pero tenemos miedo al martirio. Tenemos miedo a que nos digan, usted está como sembrando aquí la discordia. Pero cuando esa discordia es defender el reino de Dios, pues bueno, ya el Padre Sarasa me avaló en esto que estoy diciendo. Este Jesús realmente de prudente y de conciliador no tuvo nada. Ahora, por eso se ganó la muerte. Lo que pasa es que como en eso también interpretamos mal, cuando nosotros decimos Jesús murió por nuestros pecados, eso ya es una interpretación teológica. Murió porque ante tanta desigualdad humana, pues él sigue fiel y, bueno, le hacen perder la vida. Pero la causa histórica es su defensa de los últimos, su defensa de los pobres y su ser capaz de decirle al otro, usted no está poniendo al otro por encima de la ley, de la estructura, de la religión. Usted está pegado a la norma y usted no está poniendo a la gente por encima. Y a Jesús lo matan por eso. Bueno, nuestra situación es muy difícil. No es fácil saber cómo construir estas sociedades igualitarias, donde el bien común sea una verdad, donde los pobres tengan la primera mirada, donde organicemos el mundo pensando en los últimos antes que en nosotros mismos. Este es el bien común. El bien común no es que primero garantizo lo mío y luego ya lo que me sobra le doy a los otros. No, es al contrario. Primero garantizo lo de los otros, así yo me afecto. Esas tesis de no se puede ser cristiano y ser rico, yo estoy de acuerdo. Porque es que si yo empleada, afortunadamente, yo trabajé en la Javeriana, yo ya me jubilé, ahora estoy en otra Javeriana, en otra universidad, que también estuve en la Javeriana, más chiquita, pero bueno. Pero lo que yo quiero decir es lo siguiente, si lo que yo gané en sueldo, pues lo ocupo para mí, hoy sería bastante rica. Bueno, más o menos, pero sería un poquito más rica. Pero cuando uno de verdad quiere compartir, pues uno no está rico. Porque cuando uno comparte, y ahora que soy pensionada, ahora sí que me alcanza menos este sueldo. Dios mío, yo ya estoy un poco preocupada. Porque como ya tenía toda una dinámica de muchas cosas, no, realmente uno no se hace rico cuando de verdad es bien común. Entonces, el problema no es ser rico o ser pobre, el problema es el bien común. Y quien se mete a defender a los demás es que no le da la vida para acaparar demasiado. Ahora, uno tiene que vivir, lógicamente, uno tiene que tener casa, tiene que comer, gracias a Dios. Pero realmente, si uno hace ejercicios espirituales, si uno discierne
Si uno siente que ser cristiano es comprometerse con la política, su estilo de vida no puede ser ostentoso, no puede ser honorífico, no puede ser de vanagloria y todo aquello que criticamos, pero que luego caemos en eso, porque luego es tan difícil uno ser coherente con este Jesús pobre, humilde, fraterno, sororal, que vemos en los evangelios. Tan bonito que él lo supo hacer, no tenía otra túnica, caminaba con sandalias, todo esto, pero cuando ya es que yo siga a este Jesús, no, pero no exageremos tanto, tampoco hay que ser tan exagerados. Bueno, el Papa habla en Fratelli Tutti, la amistad social supone el diálogo supone el conflicto. Conflicto no es ir en contra del otro porque sí. Conflicto y asumir el conflicto es seguir pensando y fundamentando razones para buscar cómo construir esta sociedad mejor. No es fácil, pero como ya dije, no tenemos que tener miedo. Eso forma parte de nuestra vida cristiana, del martirio, del seguir a un crucificado y de poder, pensar un mundo mejor. Y una palabrita que el Papa Francisco usa mucho es la categoría pueblo. Y entonces él dice, no se confunda con populismo. Es verdad, hay populismos de derecha y de izquierda, ¿no? Porque aquí solo parece que los populistas son de izquierda y los de derecha son igual de populistas. Todos ofrecen algo para que uno vote. Eso es así. Así sea la paz, así sea liberarnos de los migrantes. Eso se llama populismo. Pero eso no se puede hacer tan fácil, pero bueno. El Papa dice no a los populismos que aprovechan las necesidades, no a los liberalismos que ponen el bien individual por encima de todo, pero sí al pueblo, a la categoría pueblo y a la categoría popular. Con esto el que está queriendo hablar del pueblo. El pueblo es aquel grupo que es capaz de tener un sueño colectivo. Y ese sueño colectivo para él, los que mejor representan ese sueño colectivo son los movimientos populares. Ahora, lógicamente él está en su país Argentina con sus características y él ve el mundo desde su visión, lógicamente. Pero nos impacta mucho porque eso no es solo de allá. Aquí en nuestra patria tenemos los líderes y lideresas. Aquellos que interpretan las necesidades de su gente y luchan por esas necesidades. Y entonces el Papa dice que es hacer política, es ser capaces de construir un sueño colectivo, pero el sueño que va a favorecer al pueblo pobre, al pueblo necesitado. Porque nosotros hemos construido sueños colectivos. El no al acuerdo de paz, eso fue un sueño colectivo, desde mi punto de vista negativo, yo voy por decir. Pero eso fue un sueño colectivo construido, con mentiras, con no sé qué, o bueno, o con razones, yo no sé, ustedes ahora me van a pinchar si algunos aquí votaron por el no. En fin, son sueños colectivos paralelos, del no y del sí. Es un ejemplo real de nuestra realidad. Ese sueño colectivo funcionó, pero entonces desde nuestra perspectiva creyente, ¿cuáles son los sueños colectivos que tenemos que construir? Y entonces ahí viene lo que repetimos siempre, las bienaventuranzas son del programa del reino. Bienaventurados los que construyen la paz, los que lloran con los que sufren, los que tienen misericordia, los que tienen autenticidad, limpieza de corazón, y los que no temen ser perseguidos por causa del bien. Pues es una de las últimas bienaventuranzas. Estas categorías del Papa, aunque sean muy de Argentina, pueblo y popular, el popular para él es este sueño colectivo, creo que de todas maneras nos invitan a preguntarnos si nuestro actuar político es capaz de construir sueños colectivos. Pero sueños ¿desde dónde? Y entonces ahí vienen los criterios de los derechos que tenemos. Pues yo intenté dar como unos criterios que los da el Papa Francisco, que los da la doctrina social de la Iglesia y que los da el Evangelio, que los de yo. Estos criterios son ponerse en el lugar del último para construir este sueño colectivo, pero desde los.
porque los sueños colectivos desde otro lugar también se construyen, también tienen éxito, pero nuestras sociedades, en según qué sueños, excluyen a unos y excluyen a otros. Bueno, ya para terminar, simplemente, en definitiva, los creyentes tienen el deber de construir una patria justa, un mundo en paz, pero esto no se hace con la indiferencia, tampoco con la paz del cementerio, tampoco con permanecer callados, menos con no darle la voz a todos los actores de una sociedad. Para construir es necesario hablar, asumir el conflicto, arriesgar la vida, promover el diálogo con todos, pero especialmente ponerse en el lugar de los últimos, de los empobrecidos, de los excluidos, los descartados. Mirar el mundo desde Dios, desde donde Dios lo mira, que eso está bien claro en el conjunto de los textos bíblicos. Los caídos en el camino, los marginados, los excluidos, las mujeres, los niños, los pobres, los enfermos y todos los nombres de los que hoy tenemos más conciencia, los indígenas, los afroamericanos, la población diversa, los migrantes, y hoy podemos añadir la creación. Porque aunque esto ya no es de ahora, esto ya se dijo desde las conferencias latinoamericanas y hasta el Vaticano II, pero hoy en día el pecado ecológico que el Papa Francisco, que se lanzó como idea en el Sínodo de Amazonía, no se puso, pero eso se va metiendo poquito a poquito, esa urgencia de cuidar nuestra casa común. Todo eso es desde donde tenemos que mirar el mundo. Ya para finalizar, en esto que acabamos de decir y en muchas otras precisiones que se podrían hacer, se valida la fe que los creyentes dicen profesar. De lo contrario, los que no creen podrán decirnos: tú tienes fe, pero yo tengo obras. Pruébame tu fe sin obras y yo te probaré por las obras mi fe. La fe, si no tiene obras, es realmente buena. Pero muchas gracias. Consuelo, muchísimas gracias por esta conferencia tan llena de puntos que nos estimulan y nos inquietan a todos, porque nos dejan verdaderos interrogantes que nos invitan a pensar y a situar muy en lo concreto del aquí y ahora de nuestra sociedad esta experiencia cristiana. Te has hecho un paseo desde el Vaticano II hasta Francisco y hasta lo último de Francisco. Muchísimas gracias. Bueno, quisiera ahora abrir aquí el espacio para comentarios, preguntas, reacciones que ustedes puedan tener acerca del aporte que nos ha hecho Consuelo, que de verdad nos deja con muchos elementos interesantes. Sí. Dos observaciones breves. La primera, por el tema de nos perdimos completamente. Y segundo, preguntarte por el tema del government space. Yo también tengo entendido que parte de la revisión del modelo confesional que fue tan característico de los estados europeos y lo mismo de las discusiones que tuvieron dentro del concilio los americanos, por la experiencia de ellos y también, digamos, el desarrollo de la libertad religiosa de los humanos. Si puedes, digamos, como contarnos un poco más como de ese encuentro de un cristianismo continental hispánica que ha tenido, digamos, con esa transformación institucional a un cristianismo anglosajón que siempre ha sido, digamos, una minoría y que por lo tanto, digamos, políticamente ha tenido como otros pues, como comentarios sobre esa. ¿Alguien
más quisiera añadir? Bueno. Mi inquietud es más como para los del seminario en la tarde, no sé. Yo tengo la impresión que estamos en un nivel general. Me parece que en el terreno concreto de la relación religión-política falta hablar más. Me parece que en esa relación hay unos temas comunes, los de políticas públicas, donde participan cristianos de la alcaldía de coordinación de participa por el Estado. Hay unos terrenos autónomos de las iglesias. En el terreno autónomo, las iglesias administran los sagrados, manejan los ritos, hablan con los fieles. Y hay un terreno que no hemos hablado, que es de la moral, donde hay conflicto. Matrimonio sexual, aborto, eutanasia, derechos sexuales reproductivos, etcétera, etcétera. Y hay una cuarta área de diálogo que se llama ciencia-religión, que tiene implicaciones políticas y éticas. Entonces yo no sé, mi inquietud más que una pregunta a los ponentes, es que yo creo que nosotros los creyentes necesitamos mucho más aterrizar, ojalá en la tarde, esta relación. Esta relación es conflictiva. Y hay que diferenciar, desde el punto de vista de la fe, cómo llego a posturas éticas y cómo la ética me limita el accionar político. Y cómo soy capaz de tomar decisiones para negar prácticas políticas y afirmar otras prácticas. Yo creo que en el terreno de lo conflictivo, Iván Garzón no habló de eso, pero yo creo que hay una emergencia o regreso de los religiosos a la esfera pública. Lastimosamente, para mi gusto, los fundamentalistas católicos, evangélicos, han regresado, han participado políticamente, han puesto presidentes y son un reto para los católicos, que de pronto intento diferenciar mi fe cristiana de la ética religiosa. En la cultura hay mucho de ética religiosa. Si yo debería tener una postura crítica, política, me diferencio de eso. Tengo que entender lo común en lo político. Repito, por ejemplo, los católicos no participaban en la lucha por la paz. En educación participa la Iglesia Católica, en temas de salud. Hay un área común con el Estado y la sociedad civil. Un área conflictiva profunda, donde se necesita orientación. Tema de derechos y el tema de moral. Hay un área autónoma, donde está la Iglesia Católica con jurisdicción canónica, con patrimonio religioso y con efectos civiles. A ese terreno concreto no hemos llegado. Entonces yo no estoy regañando a los ponentes y no faltaban ni a los organizadores. Está muy bien la conceptualización. Pero quisiera que llegáramos allá en algún momento de la hora de la tarde. Gracias, Robert, muy interesante. A ver, escuchamos a José Pablo y le damos la palabra a Consuelo para que también ella nos haga nos dé sus ecos sobre lo que ha escuchado. Dale, José Pablo. Muchas gracias. Pues, sinceramente, no tengo ninguna pregunta ni ninguna observación, sino como una expresión muy admirada y feliz de esta exposición tan maravillosa, tan solvente. Me parece que además ha tocado como todos los puntos nodales, elementos centrales que nos dan luces sobre cuál es la relación entre la política, por lo menos desde el punto de vista cristiano, ni siquiera religioso. Eso puede que Dios se revele en la historia, en la lectura de los siglos de los tiempos, de los movimientos populares como la expresión del pueblo, etcétera, mil cosas que dijo Consuelo, su lectura del Papa Francisco, etcétera. Todo lo que dijo me parece, me ha emocionado, sinceramente, y lo de participativo que haya personas como ella en la iglesia. Ojalá pues pudiéramos grabar toda su conferencia y pasársela a mucha gente para que tengamos las palabras claras. Muchas gracias. Gracias, José Pablo.
Me parece que Rubén aquí mete la cuña. Brevemente, Rubén, para darle la palabra. Sí, también estoy muy agradecido con lo que se ha expuesto aquí toda la mañana. Me inspira mucho. Hay un lío y es cuando usted está ante dos posturas políticas que ambas dicen reivindicar la dignidad de las personas. Usted hoy encuentra personas que desde, o sea, son cada vez más pocas, digamos, pero existen aún, que desde una visión de fe siguen reivindicando la lucha armada como un camino para transformar la sociedad, para beneficiar a los más pobres. Yo sostengo hoy, y pues todo lo que hemos venido encontrando con la Comisión de la Verdad, los relatos concretos, algo de lo que tú mencionabas, cuando se habla de la guerra real, no de la guerra en abstracto, no de la guerra en la ideología, sino de la guerra en los campos de batalla. Yo hoy no tengo la menor duda que la lucha armada es el peor castigo que se puede hacer a un pueblo y a los movimientos populares en este país. ¿Usted qué hace con ese dilema? Yo lo hago, digamos, convencido, que trato de interpretar, ¿cómo decías tú? De interpretar en el hoy como se hubiera actuado las primeras comunidades cristianas, el propio Jesús de Nazaret en su momento. Esa otra persona que, insisto, hace una defensa de lo contrario, me imagino que también lo hace. Dice, la mejor interpretación de Jesús de Nazaret histórico es la que yo estoy haciendo. Yo puedo comprender eso, bueno, el libro de Iván va por ahí un poco, ¿no? Yo puedo comprender eso en los años 70, pero hoy, después de 30 años de lucha armada y de ver las cosas que allí pasaron, ¿qué hace uno con eso? Gracias, Rubén. Sí, las preguntas son difíciles. No, el panorama es grande, pero tranquilo. No, lo de los celotas, es que el libro que mostró el padre Sarasa de Paul Meyer, un judío marginal, entonces hay toda una corriente actual ahora de teología, de lingüistas, que están empleando las mediaciones de las ciencias sociales para preguntarse cómo sería la Palestina de ese tiempo, qué grupos realmente existían, ya basándose en historiadores, en sociólogos, en arqueología, etc. Entonces los resultados son que como la Biblia, el Nuevo Testamento se escribe años 70, años 80, años 90, entonces ya las primeras comunidades cristianas están respondiendo a los problemas que ellos tienen con el judaísmo. Los cristianos se están separando, es que los cristianos eran judíos, empezó a ser una secta judía, hasta que por fin se devuelve, digamos que se separan del todo, pero entonces ellos tienen conflictos con el judaísmo. Entonces ya le ponen nombre al conflicto que ellos están teniendo con los grupos existentes en la época en que se escriben los textos. Entonces Judas Iscariote, pero claro, una lectura de la teología de la liberación en un momento dado se remitió como al grupo celota, pero es que en aquella época no se estudiaba esto del Jesús histórico, esto se llama la tercera búsqueda del Jesús histórico. Entonces, somos hijos de nuestro tiempo. Entonces, digamos que esta lectura de que los celotas eran como el Judas y que era un grupo armado y que Jesús como que se encontró con ellos y que decidió no irse con ellos, sino que él se quedó sin ser guerrillero, fue una interpretación que se dio por esos años 60 o lo que fuera. Pero bíblicamente los celotas fueron un grupo que existió, bíblicamente no, históricamente fue un grupo que existió por el año 66 para adelante. Pero sí hubo revueltas contra el poder romano, pero no necesariamente eran los llamados celotas. Pero tampoco tengo más, o sea, hay que lean ahí John Paul Meyer, en el libro 2, porque ya lleva como 6 tomos. En el libro 2 habla de los movimientos religiosos del tiempo de Jesús. Y entonces... Para decir algo, un tío sobre el tema. No,
tienes razón, tú estás hablando de las últimas investigaciones exegéticas que tienen una expresión maravillosa en Meyer con este conjunto de volúmenes. Es un fluido vaginal. La verdad, yo no lo conozco. Obra monumental y todavía siguen investigando porque todo eso, John Meyer hace parte del grupo de exegetas americanos que anualmente se reúnen para seguir trabajando el tema. No solamente el tema de los exegetas, sino el tema de Jesús. Pues no, simplemente yo me refiero a esa literatura que tuvimos durante muchos años en los años 70 y en los años 60. No necesariamente de la teoría de la liberación, que efectivamente hablaban del celotismo existente en la época de Jesús. Tienes razón tú al afirmar que los celotes se constituyen verdaderamente un poder en Palestina a partir de los años 60, precisas años 66, hasta tal punto que originan que los romanos envíen un destacamento armado suficientemente fuerte para arrasar Jerusalén, para volver a tomar control del país, que en ese momento era controlado por Zelota, tomar control del país y arrasar el país. Pero en ese sentido me parece muy interesante que tú traigas a colación ese aporte de John Meyer. Bueno, no sé si quieres también hacer alguna observación sobre las otras intervenciones de Iván, de Rubén y de Rubén II. Sí, siguiendo con lo de Rubén II, a ver, yo creo que en este momento ya no es como claro que tomar las armas sea la solución. Desde un punto de vista creyente, creo que eso ya está totalmente mitificado, por decir así. Pero claro que siguen existiendo grupos guerrilleros y todo eso, porque de alguna manera eso no es tan fácil erradicarlo. Eso es un conflicto que surge aquí y en otros lugares desde otras perspectivas. Pero yo pienso que desde nuestro momento, desde nuestra experiencia creyente, comprometida, eso ya está claro para grandes porciones de iglesia, que no es tomar las armas para cambiar la situación. Pero yo no demonizo esos momentos de los años 70 y 80. Yo en el año 80 era bachiller y pues no fui guerrillera, por la gracia de Dios sería. Pero uno estaba metido en esas charlas, en ese momento, el cine, el no sé qué, eso era, o sea, así se leyó la historia en ese momento. Hay que tener la capacidad de reconocer los errores y saber decir. Además, tampoco se fueron tantos cristianos, tampoco todos los curas se fueron de guerrilleros, porque también nos ponen como algunos imaginarios que parecen que todos los curas se fueron de guerrilleros, y eso no es verdad. Que algunos de pronto apoyaban al ELN, no sé qué, desde la ciudad, pero fue un momento, como todos los momentos. O sea, yo creo que hay que situar su momento. Lo que dije de León XIII, que habló así de las mujeres, pues desde acá uno dice, uy, ¿cómo habla así? Pero en su contexto esa era la sociedad. Entonces, o sea, yo pienso que no, que sin lugar a dudas, lucha armada no hay que tener ahora. Pero encontraremos con gente que quiera seguir haciendo eso y bueno, tocará dialogar con ellos también. Y solo una cosita de lo que tú decías, pues tú dices que no se concreta. Yo intenté concretar en qué sentido. Que desde este paradigma, entonces yo creo que hay muchas cosas concretas. Desde este paradigma que yo intenté explicar. No es separar ética de política, de no sé qué, no me acuerdo bien tus palabras, discúlpame, sino que nuestra perspectiva creyente es construir este mundo plural. Entonces ya no es pelear por defender mi ética cristiana con los eslogans que tenemos, es entender que estamos en una sociedad plural. Y entonces dialogar, y unas veces van a ganar cosas con las que puedo yo no estar de acuerdo, y en otro momento de pronto se avalan posturas con las que yo estoy de acuerdo. Pero eso no es relativismo, eso es de verdad entender que vamos de camino, que caminamos con muchos,
Y la figura que tiene el Papa es el poliedro. Y el poliedro se puede jalar desde diferentes lados. Y entonces cuando se jala de un lado, puede ser el momento en el que parece que todos coincidimos con algo que parece la ética cristiana. Pero en otro momento de pronto el poliedro se jala para otro lado y de pronto coincidimos en que no es la ética cristiana, sino la ética civil, por llamarla de alguna manera. Pero es que nadie nos impide tener mis convicciones viviéndolas en una sociedad plural. Y hasta abriéndome a entender que hay cosas que hasta pueden no ser lo que tradicionalmente nos enseñaron. Pero todo esto supone romper con esta iglesia hegemónica que ha vivido del lado del poder, que se sienta con el presidente y entonces pelea para conseguir que haya clase de religión en los colegios. Que yo no sé si hay que recuperar la vitalidad de los orígenes, comunidades pequeñas, testimoniales, libres de poder. Pero con esto no digo reducir la vida cristiana a la esfera intimista, no. Sino lo que quiero decir es vivir la experiencia cristiana encarnada en el país donde nos toca vivir. Ahora, nunca será ideal, no vamos a encontrar el candidato ideal. Primero, porque es una persona limitada. Segundo, porque tiene sus condicionamientos socioculturales, políticos y demás. Pero es la encarnación de nuestra vida humana. Dentro de lo que hay, ¿cuál es el mal menor? Ahora, intentando vigilar, intentando denunciar, intentando acompañar. Pero uno elige a uno y luego ya ni se acuerda si hizo o no hizo. Y luego se queda esto en los imaginarios. Que se robó toda la plata. A veces sí, pero otras veces no es verdad. Esas son malas noticias. Entonces yo ya no voy a votar por eso porque se robó todo. O porque va a llevarnos a no sé dónde. A ver, estudia un poco, a ver si es verdad. ¿Tú acompañaste esa política? Pero claro, ahí viene la pluralidad, un poco todos, pero criterios que yo di. Si de verdad que no que yo di que era el Papa y que era el Evangelio. Si de verdad uno quiere como intentar en este mundo que ya es plural, que pasa por la limitación de la encarnación humana, por el momento histórico de separación iglesia-estado, sería maravilloso que pudiéramos convivir. Pero es que como hemos tenido una carga tan fuerte de iglesia, pues ahora viene el movimiento contrario. Entonces, no, ya vayamos de la iglesia, váyase, que ya nos tiene cansados de que ustedes han dominado demasiado. O sea, son los movimientos pendulares. Pero ojalá llegáramos en algún momento a ser capaces de tener como un equilibrio, y ya no solo iglesia católica, iglesias, pero las iglesias protestantes se copiaron de la católica. Entonces quieren todos los privilegios estatales igual que la católica. En vez de ser iglesias purificadas del poder, se volvieron peor, porque tienen partidos políticos. Bueno, digo peor. En fin, lo que yo quiero decir es que lo que intenté proponer es fe y política en un paradigma de Vaticano II. Quiere decir que usted sea capaz de vivir en un ambiente plural, siendo ese fermento en la masa, esa luz que alumbra la oscuridad, pero no esa imposición de tus mandamientos en una sociedad que debe ser plural. No sé, es complejo. En lo concreto, yo no sé cada uno de lo que puede. Pero como criterios, yo creo que hay algunos. Como ustedes ven, aquí podríamos seguir comentando, discutiendo y ofreciendo más elementos. Consuelo, muchísimas gracias por tu intervención. Muy valiosa, porque todos nosotros encontramos en ella elementos que nos pueden ayudar. Y continuamos en la reflexión. Quedan inquietudes planteadas aquí sobre la mesa, pero creo que es el momento de colocar en la mesa otro tema. Mi querida Ana María, manos adelante. Gracias, Padre Gabriel. Para la programación de la tarde daremos inicio con el panel Miembros de distintas confesiones religiosas, lecciones y retos de la política de hoy para los creyentes, y en el que será moderador Mauricio Zapata, quien es asesor territorial del Centro de Fe Cultura. En este momento los vamos a invitar al almuerzo. Es un espacio que va a tener 1 hora y cuarto.
Los invito también a que habiten el espacio, estén un poquito más separados y nos cuidemos, por favor. Estaremos de regreso a las 2 y el almuerzo está en la parte externa. Hay mesas para que puedan estar ahí disfrutando de la noche. Muchas gracias.